Hola amigas y amigos de Variadito 05 y bienvenidos una vez más a un encuentro de lo que es la serie de videos para el examen de la naturalización y la ciudadanía que se hace acá en los Estados Unidos cuando usted aplica después de llevar 5 años residiendo en el país. Entonces, a modo de recordatorio, en un video anterior estuvimos estudiando qué cosa era la Constitución. Sabemos ya que la Constitución, esto es lo que usted se debe saber, la Constitución es la ley suprema de la nación. Fue escrita en 1787 y uno de sus escritores fue James Madison. Eso usted lo tiene que saber para la pregunta de qué es la Constitución o cuál es la ley suprema de la Constitución. Entrando en el tema de hoy, lo que vamos a estudiar siguiendo la misma línea de la Constitución es la pregunta que dice así: ¿qué hace la Constitución? La Constitución, en este caso, para esta pregunta, tiene 3 respuestas. Yo primeramente, como siempre, les voy a dar un dato histórico a modo de que sepa de dónde surgen las cosas en español, y luego vamos a lo que es la pronunciación en inglés de esa pregunta y sus 3 respuestas. A modo de dato histórico, les puedo decir que la Constitución crea el gobierno federal y define, establece cómo funciona. También la Constitución crea un gobierno donde sus ciudadanos eligen a los senadores y a sus representantes para que hagan las leyes del país. También la Constitución protege los derechos básicos de todos los estadounidenses. Y por último, recordarles que las personas que participaron en la Convención de Filadelfia, también llamada como Convención Constitucional, escribieron esta Constitución en 1787 y es la Constitución más antigua del mundo que aún sigue en vigencia. Habiendo dicho este dato histórico, vamos a proceder a lo que es ya la pregunta en inglés y su pronunciación, además de las respuestas. Vamos a ver en pantalla. Muy bien, como estamos observando en pantalla, la presentación de la pregunta es lo que está en amarillo y dice así en inglés: What does the Constitution do? Repetimos. What does the Constitution do? Esta pregunta está, como pueden ver ahí en español, realmente se refiere a qué hace la Constitución, cuál es su objetivo, qué hace la Constitución. Entonces, en inglés van a ver el patrón de preguntas what, que es qué, does, que es un auxiliar para el tiempo presente, en este caso para la tercera persona del singular, porque se refiere a la Constitución, que es como decir ella, y entonces el verbo hacer. Entonces sería, what does the Constitution do? En una entonación un poco más fluida sería, what does the Constitution do? What does the Constitution do? Recordemos que Constitution, lo que le había explicado en otro video, las terminaciones tion, como en algunas palabras también en sion, nosotros tendemos a pronunciarlo de una manera incorrecta. Decimos tion o decimos chon como una CH de chícharo que no existe en esta palabra ni en esta terminación. Aquí es un sonido más sutil, es un sonido fricativo que se desliza entre los dientes y es así. Shun. Es cuando mandamos a callar que decimos shh. No es de chícharo, es de mandar a callar. ¿Entiende? Entonces sería Constitution. Constitution. What does the Constitution do? En este caso tenemos que la Constitución sets up the government. Antes de ahondar, vamos a ver las 3 preguntas primero. La Constitución diría, es decir, como parte de la respuesta sería sets up the government. La segunda diría así, defines the government. Y en la última sería protects basic rights of Americans. Protects basic rights of Americans. Muy bien, entonces, ustedes en pantalla ya tienen el significado en español, que luego lo pueden anotar para lo que es su memorización,
tanto en español como en inglés. Y vamos entonces a lo que es la pronunciación de la primera respuesta. Cuando le pregunten, what does the Constitution do? Usted puede responder así. Sets up the government. Entonces, detengámonos aquí. Sets up tiene una S final que nosotros podemos unir, lo que es un linking, una unión. Vamos a unirlo con la próxima palabra que se pronuncia up. No es una A abierta como existe en español. Es una A como de una trombosis, un sonido que te viene del pecho. Es no es A. ¿Entienden la diferencia? Entonces, ya sabiendo pronunciar esta palabrita que sería up, nosotros podemos unir esa S final con esta palabra para que suene un poco más inglés, mucho más americanizado, mucho más, ustedes saben lo que es anglosajón. Entonces, sets up, sets up, sets up. Sigamos. Ya tenemos sets up, que en este caso es un verbo que quiere decir, aunque son dos palabras, es un verbo de dos palabras, un verbo conjunto, que quiere decir establecer o crear. Es decir, crea o establece el gobierno. Sets up the government. Y en la palabra government podemos observar que no es government, que no es government. La pronunciación de el stress, ese, como diríamos en español, la pronunciación fuerte, o si digamos en español diríamos la tilde, el acento, vendría siendo en ga, en esa primera sílaba, ga. Entonces, esas ga no es government, no es una O de nosotros, es una O abierta, como ga, ga. Sigo diciendo O, abriendo la boca como A, o abrimos la boca como A y decimos O. Entonces sería una O más abierta, más americanizada. Sería government. Government. Fíjense cómo el primer, como les dije, la pronunciación más fuerte está en la primera sílaba. Y el resto ya viene por default, ya viene en sí mismo. Sería government. Government. No es government, no es government, ni nada de eso. Es government. ¿Bien? Entonces, vamos a repetir ya la respuesta correcta, la respuesta completa, y veamos, escuchemos lo que es la pronunciación. Sería sets up the government. Sets up the government. Entonces, ya esa es una de las respuestas que tenemos para lo que es la Constitución. No para lo que es, sino para lo que hace. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. What does the Constitution do? Sets up the government. Vamos entonces a la segunda. En la segunda, como estamos viendo en español, es define el gobierno. En la primera lo crea y en la segunda lo define. Es decir, cuál es su inclinación política, cuál es su objetivo. Es decir, qué va a hacer la Constitución. Entonces, lo que hace la Constitución es que define el gobierno. Y en este caso, la pronunciación en inglés de la primera palabra, que es definir, sería defines. Defines. Defines the government. Volvemos a ver la palabra government, ¿verdad? Como en la parte de arriba, ya les había explicado que la pronunciación más fuerte está en la primera sílaba, que es ga, ga. Y no es go, es como una O abierta, government. Entonces, defines the government. Miremoslo ahí, defines the government. Haciéndolo un poquito más fluido, la primera y la segunda, para que tenga un poquito más de retención auditiva, sería what does the Constitution do? Sets up the government. Defines the government. Y entonces, habiendo estudiado las dos primeras, vamos a ver la última. La tercera pregunta sería,
protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. Veamos cómo se dice en inglés. La primera palabra que tenemos aquí es proteger y se pronuncia protects. 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 Fíjense que en las tres el verbo principal lleva una S final y una S final, porque se está refiriendo a una pregunta que está en tiempo presente, que va a suceder en tiempo presente, y va a ser la tercera persona del singular. Él, ella, esto o esta, que en inglés es it. Entonces, es como si dijéramos, it protects, it defines, it sets up. Ok, sigamos entonces con lo que es la pronunciación. Protects basic. Basic. Fíjense que esa suena como a. Basic. Suena como en la palabra nombre. Name. Name. ¿Entienden? Así suena esta A. Entonces, protect basic. Después de basic tenemos la palabra derechos. En este caso hace de derecho. En otros contextos, sería hacia la derecha. Por ejemplo, cuando uno dobla a la derecha sería turn right. Ese right es esta misma palabra, que en este caso está haciendo función de sustantivo, por lo tanto significa derechos y además está en plural, como lo pueden observar. Entonces sería basic rights. Rights. Fíjense algo en la palabra rights. Nosotros, por costumbre, por idioma, por idiosincrasia, por cultura y sobre todo por idioma, nosotros en nuestra pronunciación tenemos una R bastante fuerte. Una R, escúchenla, una R que es así, rrr. Sin embargo, la diferencia de la R americana, la R anglosajona, en su pronunciación fonética es es más suave, casi no toca el cielo de la boca. No es como nosotros que sentimos el cielo, el paladar del cielo de la boca como r. No, en el caso de ellos casi no llega arriba, se mantiene temblando haciendo este sonido. Por lo tanto, sería rights. Fíjense, es una diferencia sutil. Rights. ¿Ok? Entonces, tenemos protects basic rights of, esto es muy fácil, of, y la otra también es una palabra bastante fácil, es Americans. Americans. Entonces, fíjense que esta A también tiene su especificidad. Esta A no es la A abierta tampoco de nosotros en español. Es una A casi parecida a la que le expliqué ahorita de trombosis, que es Realmente las personas que estudian inglés en sentido de fonética, este es el sonido que se le diría la doble schwa. Una E con otra E. Sería la doble schwa. Que parece un sonido entre la A y la E. Pero no se compliquen mucho. Ustedes ponen la boca como A y pronuncian E, o ponen la boca como E y pronuncian A. Entonces el sonido tiene que salir entre las dos vocales. Americans. Americans. ¿Entendido? Entonces, obviamente, si no le sale hoy, no le sale mañana, por lo menos no es un sonido tan diferente a la A. Obviamente ustedes podrán decir la mejor manera en que les pueda salir esa A, pero sigue siendo A, ¿ok? Entonces sería protects basic rights of Americans. Fíjense como estoy uniendo el sonido final de of, esa F, que es un sonido fricativo, v, y eso lo uno con la A de of Americans. Entonces, para que sea un inglés más fluido, más bonito, con uniones, con los linkings, sería protects basic rights of Americans. Pero por el momento usted puede estudiarlo poquito a poquito. Protects basic rights of Americans. ¿Ok?
Entonces, vamos ahora a darle un pase completo con todas las pronunciaciones que le he dicho y con todas sus especificidades de un solo, y después vamos a escucharlo, como siempre hago, por un nativo, un audio MP3 que está justo en la misma página del sitio web de USIS, mejor dicho, usicis.gov. Entonces, escuchemos cómo quedaría. Sería: What does the Constitution do? Sets up the government. Defines the government. Protects basic rights of Americans. Ok. Vamos a escuchar ahora, presten mucha atención porque el audio tampoco va a parar. Va a ser seguido. Va a ser la pregunta y sus 3 respuestas, ¿ok? Escuchemos el audio. What does the Constitution do? Sets up the government. Defines the government. Protects basic rights of Americans. Muy bien. Escuchémoslos de nuevo. What does the Constitution do? Sets up the government. Defines the government. Protects basic rights of Americans. Muy bien. Entonces, habiéndole dado el dato histórico y habiendo estudiado todo lo que es en cuestión de pronunciación, recuerden solo para resumir que Constitution se dice Constitution, sets up, defines, government, protects basic rights of Americans. ¿Ok? Protects basic rights of Americans. Como siempre les digo, espero que estos videos les pueda hacer de mucha utilidad, de mucha práctica. Y recuerden que si esto les ayudó, me gustaría que le den un like al vídeo, que si pueden, si les gusta, si les interesa, se suscriban al canal para que cada vez que uno suba un video les llegue la notificación. Y además de eso, si creen que les puede servir a otras personas, pues compártanlos a través de las redes sociales, a través de donde usted desee. Habiendo dicho todo esto, solo me queda despedir y desearles un buen día y bendiciones. Nos vemos en un próximo video.